Bueno, vamos a seguir. Creo que lo que tiene que ver ahora es el 109. Lo vamos a escuchar ahora y después vamos a comentar de qué se trata. Tiene que ver con la disuasión, la estrategia, los medios disponibles y bueno, usted lo va a escuchar. El hacer estudios militares hubo precursores. El precursor, por ejemplo, hay un avión que se llama F-22. Tiene un radar que ve cuando el otro ni se imagina que viene un avión, ya lo está viendo a través de su radar. Eso se llama estrategia, porque que sabe lo que va a pasar, prevé lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Entonces, los precursores son hombres que son estrategas vivientes, gente que ve lo que va a pasar y debe saber que es fundamental para cualquier país la defensa nacional, la salud y el estudio. Quien cuida esas tres cosas, cuida su patria. Y con eso, con cuidar esas tres cosas, está cuidando todo lo demás. Lo demás se da por añadidura. Por supuesto que estoy hablando de lo terrenal, porque primero que nada debe cuidar su Dios. Quien pierde su unión con Dios y pierde esas tres cosas. Y se sabe que el futuro de la defensa es muy importante, el poder espacial. El tener medios para poder disuadir, porque quien quiere combatir es un tarado. El que le gusta ir a la guerra es un tarado. El que me tiene envidia por haber combatido es un tarado. Lo que se debe tener es los medios y la capacidad para poder disuadir. Entonces, algo que debemos... Seguimos en Malvinas, la verdadera historia. Y bueno, me gustaría que amplíes un poquito el concepto que comparto plenamente. Alguien dijo alguna vez, si amas la paz, prepárate para la guerra. Coincido en que aquel que defiende la guerra es un loco. Lo que no se puede ser es un pusilánime. Entonces me gustaría que amplíes estos conceptos. Sí, también me acordé ahora de que el vicecomodoro Mariel decía siempre que, bueno, este hombre, Mariel, estaba en Reynolds, en la parte, digamos, de papeles, y cuando empezó todo dice, yo quiero ir al sur, quiero ir al sur. ¿Para qué quiere ir? Ayudar a los pilotos que están combatiendo. Entonces dice, no, usted no puede ir. Bueno, molestó tanto que fue. Estaba allá y finalmente empezó a molestar para volar. Y un día que un piloto no pudo salir, subió un avión, salió y fue al combate el 24 de mayo. Y él siempre decía, estaba en la guerra y añoraba la paz. Ahora estoy en la paz y añoro la paz que tenía en la guerra. No sé de dónde lo sacó, pero él siempre lo decía. Y bueno, creo que es muy importante como argentinos tener claro para qué estamos, qué somos y a dónde queremos llegar. Creo que en lo que dije antes y esto que digo ahora está todo. Creo entender, ¿no es cierto?, esa paz de la guerra cuando dice eso, y creo que tiene que ver con algo espiritual. Como uno está despojado de todo lo material. Está despojado de las miserias. Claro, porque claro. Yo me acuerdo cuando llegué, era un miserable, y me fui purificando en el dolor. Y cuando volví, lentamente fui recuperando mis miserias. Y volví a ser el mismo miserable de antes. Pero la pureza que se ve en el hombre Tal combatiente cual, es tan grande, vos habrás vivido lo mismo, sí, ¿no? sí. Es porque uno tiene la necesidad de estar cerca de Dios, ¿no? Me acuerdo del Gato Brea, por ejemplo, un día que le dicen, bueno, un piloto de helicóptero se tiene que quedar porque van a atacar aquí y probablemente tenga que morir. Yo, ¿cómo? ¿Y usted por qué? Yo soy soltero, dice, no hay ninguna viuda que me vaya a llorar. Así, pero simplemente, humilde como él era. Como es todavía, gracias a Dios. Qué bárbaro, y Dios ha querido que esté. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a seguir adelante. Yo le voy a pedir acá a nuestro Marcelo si nos puede colocar el próximo audio, que tiene que ver con lo que es ser profesional, ¿no es cierto? Y acá Pablo habla de chicos, como le dice, de 22 años, que eran muy jovencitos, el primer grado de oficial, y que no tenían obviamente la experiencia que tenía un teniente, un primer teniente, un capitán, pero lo más importante era que tenía valores. Lo escuchamos. No hay que tener dudas. Nos enseñan que hay que ser un profesional. Yo les aseguro que he visto niños de 22 años, alféreces de la Fuerza Aérea,
que de profesional tenían muy poco, pero de valores tenían mucho, bien formados por dentro, que dieron clase de profesionalismo. O sea, primero Dios, después la patria, después la familia en guerra. En paz, primero Dios, después la familia, después la guerra. Bueno, yo quisiera que hables más de ellos, de estos jóvenes y el por qué es importante los valores. En una parte de la charla se dieron ejemplos, no importa que se den ejemplos. Estamos en un mundo en el cual vale mucho lo que uno ve exteriormente. Miramos el exterior. Y yo era instructor teniente del cuerpo de cadetes y un día cayó un cadete de primer año, llegó a mi curso, bajito, y parecía que no era muy fuerte. Entonces le digo, usted va a ir a la escuadra de karate porque lo veo medio blando, que no sé cuánto. Se llamaba Delepiane, el famoso pianito de la guerra. Y entonces lo mandé a la escuadra de karate y un día el profesor de karate, que era el Moroni, el ingeniero Moroni, dice, bueno, todos los días cuando terminaban las clases, yo era el jefe de la escuadra de karate, entonces cuando terminaba se hacía combate entre los alumnos y el instructor era uno más. Así que dice, bueno, y él decía quiénes combatían cada día. Dice, bueno, hoy van a combatir el teniente Carballo y el cadete de primer año de Lepiane. Ese chiquitito, bajito, se vino, no me dejó ni saludar. De karate poco, pero patada, trompada, mordida, hacía todo lo que podía porque yo, al haberme lo mandado así, como diciendo que era blando, de blando no tenía nada, tenía un coraje tremendo, un valor tremendo. Más adelante, una vez ya siendo oficial, quisieron hacerle una broma a otro oficial, que era el Tamalito Gálvez, un oficial del norte, que, digamos que cuando hay un festejo, ¿no? El festejo más importante nuestro es un vuelo solo. Cuando vuelan solos, siempre por ahí nos pasamos un poquito de copa, y ahí siempre Tamalito Gálvez quería pelear. Entonces, como diversión, empezaron a tratar de hacerlo enojar a Tamalito Gálvez. Decían, vos volás ese avión viejo y sucio, el A4. Y Tamalito no se enojaba. Y bueno, con esa broma, de pronto, nadie había reparado en Delepiane, que estaba en un rincón, y se vino repartiendo trompadas a todo el mundo Delepiane. O sea, un hombre realmente a quien admiro profundamente como profesional, como persona, como ser humano, que bueno, que nos enseña, no mires afuera, mira adentro. ¿Cómo era el primer teniente Carballo, oficial instructor? Exigente, muy duro. Yo era exigente en lo físico, muy exigente en lo físico. Creo que hay que aprender. Yo me acuerdo un ejemplo de mi compañero de promoción, Di Meglio. Éramos muy amigos, era mi mejor amigo cuando éramos cadetes de primer año, y que nos estábamos moviendo el guiso, mover el guiso, hacerlos correr y correr hasta un límite, y estaba en un límite tal, yo estaba... Y un poco más. Y un poco más. Pero a los que iban primeros los mandaban en descanso, y Di Meglio, que era muy bueno, es uno de los primeros de mi promoción, lo mandaron en descanso. Y yo decía, yo no doy más, yo me caigo en cualquier momento, yo me voy a caer, yo pensaba eso, me voy a caer. Y en un momento dado nos hacen pasar al lado de los que estaban en descanso. Y en ese momento Di Meglio me dice, dale Pablo que vos podés. En ese momento ocurrió algo dentro mío, salí corriendo como si recién empezara a pasear todo, quedé primero y me fui en descanso. ¿Y cómo una persona que cree que no da un paso más puede salir corriendo como si recién empezara? Porque con la ayuda de Dios uno puede mucho más de lo que uno cree que puede. Claro que sí. Además, hace muy poquito estaba viendo, porque digo, hay muchos que no creen en Dios. Hay muchos que no creen en Dios. Hay que ser muy tonto para no creer en Dios. Bueno. Hay una poesía de un soldado que murió en la Segunda Guerra Mundial y se la encontraron al lado del cuerpo muerto, y decía, Dios mío, si hubiera sabido que para conocerte bastaba con tenderse uno de espaldas. Pero lo que te quería decir, esto que vos explicás, hasta es científico. Nosotros no aprovechamos la fuerza de nuestros músculos, nos entregamos fácil, y precisamente de eso se trata. Y ser un instructor es eso, es un motivador, es tratar de preparar al hombre en la paz para que cuando viva una situación como la que vivieron muchos de nuestros amigos, nuestros camaradas, estén preparados. Hay un punto que yo considero que, más allá de la historia que tiene el rigor,
es un ejemplo, porque en el año 1978 la Argentina vivió un hecho donde estuvimos al borde de ir a una guerra contra Chile. Entre 1978 y 1982 el tiempo es muy poquito para una nación, para un país, pero cómo de una situación adversa se puede sacar mucha experiencia y contundente. Vamos a escuchar enseguida el 111, que tiene que ver con el relato que hace Pablo en la conferencia del miércoles donde presentó el libro, y también de cómo rápidamente, porque la Fuerza Aérea no estaba preparada para tener blancos, buques, fragatas, portaaviones. Ellos estaban preparados para blancos de tierra, y sin embargo rápidamente se tienen que adaptar y lo hacen y muy bien. Conflicto con Chile. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el conflicto con Chile si me está hablando de Malvinas? Tiene que ver muy simple. En el año 1978 estuvimos a punto de entrar en combate con nuestros hermanos chilenos. No hablo de los políticos chilenos, nada que ver. Hablo del pueblo chileno, que son nuestros hermanos. No hablo de los políticos, que no tienen nada de hermanos. De los políticos de ese tiempo. No quiero mezclar cosas. O sea, de ese tiempo que traicionaron su sangre. Entonces, en ese momento desplegamos, con varios estaba para variar el vicecomodoro Rossini, Mariel, que andaba con el Sabre, yo andaba con un Learjet, con un Morán Saulnier, perdón, y fuimos para prepararnos para el combate. Y cuando fuimos descubrimos que en lugar de ser una bandada de halcones, éramos una bandada de gorriones. Éramos un desastre. Eso se comprobó en ese despliegue. Ese despliegue sirvió para darnos cuenta de los terribles errores que teníamos operativamente. Entonces, empezamos a hacer una serie de ejercicios operativos. En estos ejercicios operativos se hacía primero uno teórico que se llamaba Carolla. En el Carolla se hacía todo teórico, con computadoras, todo se simulaba, y posteriormente se hacía real en el blasón. Blasón era el ejercicio. El señor que está a mi derecha es un ROA. El ROA es Red de Observadores del Aire. Son civiles que no piden nada y ponen todo lo que tienen para la Fuerza Aérea. Ellos, hombres como Rotea, como tantos otros, Sampieri y demás, ponen en peligro sus vidas, ponen en peligro lo que le ha costado mucho tener para defender a la nación. Y bueno, en esos ejercicios ellos participan y a través de eso se logró un entrenamiento espectacular. Aparte que nosotros volábamos, yo me acuerdo el otro día veía una película que se llama Detrás de las líneas enemigas, y el capitán del buque decía, lo único que me interesa a mí es que mis muchachos vuelen sus 18 horas. Yo volé 6 años en Reynolds y en los 6 años volé 18 horas de promedio exacto por mes. Ataques a buques encallados. ¿Cómo aprendimos a atacar las fragatas? Resulta que hay buques abandonados sobre la costa patagónica, y atacando desde el mar hacia tierra, en esos viejos buques, allí aprendimos cómo atacar una fragata, porque no teníamos idea. Hubo gente como el Duro Pereira y tantos otros que imaginaron métodos para atacar, y finalmente decidimos atacar a los Güemes, como Güemes. Pequeños grupos, golpear y desaparecer. Volvían locos los españoles, nosotros volvimos locos los ingleses. Hubo ideas de por qué no explotaban las bombas. Entonces, ¿por qué no explotaban? ¿Qué hacer? Y entonces, por ejemplo, decidieron poner en la nariz de cada bomba había un cono de penetración de acero. Y hubo un hombre que inventó un cono de penetración de madera blanda, exactamente igual. Entonces, cuando el cono pegaba, se desintegraba, aumentaba la superficie y frenaba más la bomba, por ejemplo. Hubo muchas cosas que se hicieron con la inventiva, por ejemplo, el famoso torpedo que no se pudo llegar a tirar, pero no nos dio el tiempo, pero tengo fotos del Pucará tirando torpedos, ¿no? Son cosas que nadie sabe. Hay muchas cosas que se sabe. Por ejemplo, no saben que en la guerra había una voz que salía al aire y decía, ¿qué estará haciendo tu novia en Inglaterra tomando una cervecita con alguien mientras vos estás combatiendo en un lugar que ni sabés cuál es en inglés? Bueno, clarísimo. Enseguida me gustaría que nos cuente quién era esa voz o qué era lo que se buscaba con esa voz, y tenemos muchas más cosas que compartir. Seguimos en Malvinas, la verdadera historia, hoy con un grande, con Pablo Carvalho. Yo imagino
la cantidad de cosas que viven en la mente de Pablo, ¿no? Cada uno de sus momentos. Pero yo quiero salir un poquito de la guerra y quiero ir al adolescente, al joven que hoy quiere ser piloto. Y dentro de ser piloto militar estoy hablando, ¿no? ¿Cómo es ese cadete de la Escuela de Aviación Militar que se está preparando para ser el heredero de los hombres que dieron todo en Malvinas? El cadete es alguien muy especial. Yo digo, yo debería pagar para estar con ellos. O sea, lo primero que aprende un cadete es que viene a servir y no a servirse. Entonces, tiene que aprender que él no viene a decir, yo no vuelo lo que me gustaría, me deprime, no hago esto, me pagan poco, nada. O sea, él viene a servir por amor a su patria, por amor a su Dios, por amor a la esencia de lo que es ser argentino, que es algo para sentirse muy orgulloso. Y, por ejemplo, te digo, yo estuve hace un tiempo en una conferencia que participaron muchos hombres. ¿Profesor de qué año? Soy de primero y cuarto, o sea, Ajá. los recibo cuando llegan y cuando se van. Lo que hacen es una maravilla, porque uno ve cuando recién llegan totalmente desorientados, con el birrete cruzado, y después lo ve cuando salen ya hombres preparados y con un carácter. Y bueno, y fui a una conferencia de hombres y después vi la conferencia esa que te contaba para los familiares de los caídos. Estuvieron desde las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas, una conferencia tras de otra sin parar. No hubo un error. Además, con un amor a lo que hacían. Además me decían, pues son espectaculares, ¿no? Me decían, nosotros entramos en esta actividad que es analizar a los caídos de Malvinas como una actividad ordenada. Y ahora hemos aprendido tanto al compartir con los familiares de nuestros caídos. Hemos llegado a descubrir la esencia de la Fuerza Aérea en estas familias de gente tan extraordinaria. Hay viudas y realmente y sus hijos que son ejemplares, ¿no? De Bernard, de Bolzán, de Ibar Lucea, realmente de García Cuerva, pero realmente son muy, muy buenos, ¿no? Y entonces estos cadetes, es un placer darles clases. Uno está acostumbrado a decir estos hombres, y hoy son hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, hombres y mujeres, y excelentes. Y excelentes, de distintas partes del país. ¿Y por qué eligen entrar en la Escuela de Aviación y no en tantos otros colegios, facultades, etcétera, etcétera, con profesiones muy dignas? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre, esa mujer, elige entrar a tu criterio en la Escuela de Aviación? Yo creo que acá hay un... Por los sueldos no. Por respeto a todas las profesiones, voy a hacer una diferenciación que no quiero que nadie la tome a mal, pero creo que hay 3 profesiones, por llamarlas así, que son diferentes. El sacerdocio, la medicina y el militar. El verdadero militar. El sacerdocio es una ofrenda de la vida, en todo aspecto. El médico es una ofrenda de su tiempo en todo aspecto y se levanta a las 3, a las 5 de la mañana, va bien y sufre lo que es compartir la muerte de sus enfermos y la vida y estar manejando la vida. Y el militar la ofrenda de su propia vida. Entonces no se puede poner los mismos parámetros a todos, porque a ese hombre que yo estoy hablándole, porque yo hablo ahora a los cadetes de ahora, pero cuando era teniente hablaba a Raraz, que era de mi curso, le hablaba a Castillo, que era de mi curso, le hablaba a Bono, eran de mi curso, yo los tenía no es de la Escuela de Aviación cuando yo era instructor, de mi curso, yo los formaba cuando eran cadetes de segundo año y murieron en Malvinas, o sea, fueron testigos de lo que hablábamos era verdad, ¿no es cierto? Entonces es algo muy especial. Es muy especial, claro que sí. Y cuando hay momentos, ¿no es cierto?, cuando egresan primero como alférez, y después aquellos que tienen la suerte de ser piloto, el primer vuelo, son momentos que deben ser inolvidables, ¿no? Sí. ¿Vos ves en alguno de ellos las imágenes de estos héroes que acabas de nombrar? Una vez, bueno, no dije primero por qué entraban. Uh-huh. Creo que para esas 3 profesiones entran por amor. Esa es la razón, por amor, un amor muy especial y un espíritu de servicio muy especial.
Con respecto a esos momentos que decís tan especiales, bueno, el más importante creo que es el día del egreso, uno se recibe de oficial. Y después, cuando vuela solo por primera vez. Cuando vuela solo. Cuando vuela solo por primera vez, que yo me acuerdo en mi primer vuelo, que iba todo el tiempo mirando para atrás. Yo no podía creer que en el asiento de atrás no había nadie, ¿no? Y miraba porque disfrutaba eso de decir, estoy solo, este avión lo llevo yo solo, ¿no? Y no hay nadie atrás. Y una vez, en uno de estos vuelos solos, que siempre se toma de más, yo no tomo nunca alcohol, excepto en un asado que me tomo medio vaso de vino, después nunca tomo alcohol. Pero en ese vuelo siempre empieza uno, brindemos por esto, brindemos, bueno, uno termina medio pasado, medio dado vuelta. Y un alférez, había dos hermanos, uno se llamaba, los hermanos Hernández, uno era indicativo de vuelo Dino y el otro Saurio. Y entonces uno de ellos, en un momento dado, me dice, pasadito de copas, me dice, nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor que ustedes. Y yo dije, qué hermoso que es escuchar esto. Y estoy seguro que va a ser así, porque nosotros no teníamos en quién reflejarnos, no teníamos a quién superar, no teníamos un ejemplo a seguir. Teníamos ejemplos espectaculares en cuanto a la creación de la fuerza, al heroísmo de los pioneros, pero no en combate. Claro, ejemplos en combate. En cambio, estoy seguro que estos que estamos formando van a ser mejores que nosotros. Bueno, te anticipaste a la próxima pregunta, ¿no? Porque ¿cómo ven esos hombres y esas mujeres a los veteranos pilotos de la Guerra de Malvinas? Bueno, ¿no? hay mucho afecto, se siente el cariño de los cadetes y bueno, y formamos un equipo, es algo que vamos aprendiendo, que somos nada más que un tornillo de una máquina, que esa máquina es la Fuerza Aérea y es una máquina con alma. ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Llegar a Dios. Yo todos los días les digo a los cadetes, no todos los días, pero casi siempre, entro al aula y les digo, ¿para qué nacemos? Y ellos me contestan, para salvar el cuerpo y el alma. Entonces, les digo, ¿qué les van a preguntar cuando lleguen al juicio final? 2 preguntas. ¿Cuánto amaste? ¿Y qué hiciste con la vida que te di? Qué lindo. Cuando volvamos, te voy a preguntar por un hombre que no es argentino, por Pierre Klosterman, que vos tuviste la suerte de conocer. Nos queda por escuchar un audio que tiene que ver con una foto y cómo esa foto se reencarna en el año 1982. La foto la habías recibido, creo, cuando tenías 16 años, ¿verdad? 16 años. Enseguida, no se vayan. Hay más Malvinas. Seguimos en Malvinas, la verdadera historia. Y bueno, queremos recordarles a nuestros oyentes que la cantidad de correo que tiene que ver con Pablo la vamos a leer en el próximo programa. Lo estamos explotando y aprovechando al máximo. Hay un veterano de otra guerra, un francés, que es Pierre Klosterman. Y Pierre Klosterman vino a conocer a los pilotos argentinos y estuvo con Pablo Carballo. Leticia. Sí, aclaremos que en junio del 82, el coronel retirado, Pierre Klosterman, envió una carta dirigida a los pilotos argentinos y salió publicado en el prólogo del otro libro anterior de Pablo Carballo, que es Dios y los halcones. Y la carta dice así: a vosotros, jóvenes argentinos, compañeros pilotos de combate, quisiera expresaros toda mi admiración. A la electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir, a los buques, hicisteis frente con éxito. A pesar de las condiciones atmosféricas más terribles que pueden encontrarse en el planeta, con una reserva de apenas unos pocos minutos de combustible en los tanques, al límite extremo del radio de acción de vuestros aparatos, habéis partido en medio de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Etendard, vuestros A4, vuestros Pucará, con escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los misiles de buques de guerra poderosos, alertados con mucha anticipación por sus radares y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar. Nunca en la historia de las guerras, desde 1914, los aviadores tuvieron que afrontar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aun los de la RAF sobre Londres en 1940 o lo de la Luftwaffe en 1945.
Vuestro valor no solo ha deslumbrado al pueblo argentino, sino que somos muchos los que en el mundo estamos orgullosos que seáis nuestros hermanos pilotos. A los padres y a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos, que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y asombroso, les digo que ellos honran a la Argentina y al mundo latino. Ay, la verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. Ay, 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 ¿no? Esto está dicho no por un argentino, y a veces vemos como hay distintos personajes, como este piloto que fue parte de la Segunda Guerra Mundial, prestigioso a nivel mundial, que reconoce el valor del piloto argentino, ¿no? Y hay veces escuchamos a algún argentino que critica todo. Sí, charlábamos recién fuera del micrófono y yo decía que una frase que me molesta terriblemente es "en este país", porque hay gente, en este país. Yo, gracias a este país y gracias a la Fuerza Aérea, conozco muchos países. Cuanto más países conozco, más quiero mi Argentina, en la cual está Dios, está la familia, está la amistad, están los ideales, está la paz, hay agua, tenemos comida, tenemos valores tremendos que no sabemos, que algunos no saben valorar. Y bueno, este hombre, que es como que Vilas me diga hiciste bien un saque, o Ginóbili me diga tiraste bien al aro, o Fangio me diga manejaste bien, o Maradona diga pateaste bien el penal. O sea que este hombre haya dicho lo que dijo, es el más grande piloto de la historia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve en el Museo Smithsoniano en Washington y tiene lugar especial dedicado a este hombre, y este hombre es el que dijo: la Argentina ha maravillado al mundo. Ahora, en esto que claramente se define con lo que se hizo en Malvinas, lo que hizo la Fuerza Aérea en Malvinas, uno a veces, en el afán de querer contar estas cosas, es un poco injusto, ¿no? Porque, digo, cuando escuchamos los relatos en tiempo real del año 1982, de esos aviones agujereados, con partes faltantes, rotos de los agujeros, tanques de combustible, etcétera, etcétera, ese avión prácticamente en horas tenía que volar de vuelta. Y eso se producía gracias a los hombres que no pisaron Malvinas, pero tenían el corazoncito en Malvinas, ¿no es cierto? Ninguna duda. Realmente los suboficiales y los empleados civiles, que eran los especialistas que arreglaban los aviones, son admirables, porque no dormían, pasaban unos fríos terribles. Recuerdo un día que llegué con el avión destrozado por la munición enemiga, y bueno, cuando me bajé y vi cómo estaba el avión, dije, me tengo que sacar una foto al lado de este avión. Pero como era muy tarde, dije, no, voy a esperar a mañana a la mañana y me saco la foto. Así que preparé la cámara, todo, llegué a la mañana y el avión estaba impecable. Habían pasado la noche con el viento, el frío, la helada, reparando el avión y sin dormir, ¿no? Y estaba impecable para salir a combatir de vuelta. Esa gente humilde y silenciosa como mi amigo Juan de Sousa merece todo mi respeto, toda mi admiración y todo mi afecto. Yo creo en las señales, ¿no? Y creo que tu vida también demuestra que está jalonada de señales. Y quisiera volver a esa foto, para lo cual le voy a pedir a Marcelo que ponga el audio 112, que tiene que ver con esta foto que habíamos comentado que había recibido en el libro cuando tenía 16 años, Pablo. Yo soñaba frente a mi foto cuando tenía 16 años y miraba al piloto que volvía de una misión de combate. Al lado había un hombre sonriente que miraba hacia la cámara. Al lado un hombre serio pensando. A la derecha el jefe de la Fuerza Aérea, y yo soñaba que era él. Y Dios me dijo, ahí tenés tu foto. Y ahí estoy yo en el lugar donde está el piloto. Hay un hombre sonriente que es el brigadier Mariel mirando la cámara.
Hay un hombre pensativo al lado que es el brigadier Cini. Y al lado y a la derecha está el jefe de la Fuerza Aérea. Y lo que yo soñaba con 16 años se cumplió. Los sueños se pueden cumplir. No hay que hacer grandes cosas. Hay que hacer lo mejor posible lo que me toca. Eso es lo que Dios nos pide. Conclusión, es muy breve. ¡Viva la patria! Tenemos que soñar que algún día en nuestras Islas Malvinas va a flamear la bandera argentina. ¿Será que nosotros tenemos la suerte de poder verla? Estoy segurísimo, porque como dije en la conferencia, hay muchas cosas que nadie dice. Una de las cosas que no se dice es que así como un terreno tiene, si una persona lo ocupa por un determinado tiempo, tiene derecho sobre esa tierra. Lo mismo pasa a nivel internacional. Hay una ley que mi amigo Kelper, Kelper quiere decir argentino, porque los Kelper son argentinos que viven en Córdoba. Él conoce bien el nombre de esta ley, yo no la conozco, no me acuerdo en este momento. Dice que si a los 150 años no se empleó algún medio coercitivo, llámese combate, para recuperarlo, se pierde el derecho. Y ellos ya estaban preparando carteles para hacer esto, ¿no es cierto? Y también tengo un libro que explica que ellos iban a darle la libertad a las Islas Malvinas, así como hicieron con Belice, y de una forma disimulada sigue haciendo colonia. Entonces, si esto pasaba, se incorporaron a las Naciones Unidas y no lo podíamos recuperar nunca más. Ahora estoy seguro, primero porque Dios es justo, y segundo porque los sueños se empujan con transpiración, y yo estoy seguro de que soñando todos juntos vamos a hacer más fuerza. Y no sé si yo, pero estoy seguro que o mis hijos o mis nietos van a ver ese sueño realizado. ¿Qué le falta a Pablo Carballo antes de irse de esta tierra hacer? Más oración. Seguimos en Malvinas, la verdadera historia, y realmente triste porque quisiera que no termine el programa y ya estamos casi en el final. En algún momento alguien preguntó la diferencia entre el piloto argentino y el japonés, el kamikaze, aquel hombre que se tiraba de lleno en un buque muriendo, suicidándose, inmolándose. Y me gustaría que lo aclares. Nosotros sabíamos la altísima probabilidad de morir que teníamos, pero no estaba, como bien dijo el brigadier Mir González una vez, no estaba en nuestros planes ir a morir. El que va a morir no tiene fe, y nosotros teníamos fe, y íbamos en gracia de Dios. Si era necesario que Dios tomara nuestra vida en sus manos, pues la entregaríamos, pero deseábamos volver, y no somos suicidas para nada. No somos ni lo seremos nunca. O sea, somos creyentes que el amor a su tierra justifica, si es necesario, la pérdida de su vida. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida? La muerte de Luciano Guadagnini. Porque normalmente yo perdía el miedo cuando separaba las ruedas del piso. Y ese día tuve miedo todo el tiempo. Y cuando entré hacia el Blanco y estaba próximo a mi fragata con el teniente Alférez Gómez atrás mío, me pegaron un misil a la izquierda, y cuando pegaron el misilazo yo dije me eyecto, y me fui, pensé en mi vida y no en seguir al frente. Mis numerales llegaron al Blanco, Gómez impactó con una bomba, Luciano fue alcanzado en un ala, se inclinó el avión, se enderezó, largó su bomba y le pegó, y luego se estrelló contra la fragata desintegrándose. Él le pegó luego, y luego pegó su bomba, se le pegó con el avión y le pegó con la bomba a la fragata Antélope, que después se hundió. Y pienso que actué como un cobarde. O sea, al sentir que habían pegado en mi avión,
y no haber llegado al blanco y haber pensado en salvarme, pienso que actué como un cobarde. Y además de eso, él murió, y fue el único hombre que murió yendo conmigo. Con el agravante de que después llegué a la base y encontraba a su esposa dirigiendo el coro de la iglesia con más coraje que él. Y bueno, conozco a su hijo Luciano, que se llama igual que el padre, a su hija, que es una maravilla, y Poli es mi amiga, la esposa de él, la quiero con toda mi alma, y fue el peor momento, y hubo dos peores momentos, y otro fue cuando murió el Turquito Raraz, que era un hijo para mí, a quien yo lo tuve como cadete en segundo año. Cuando luego fui instructor de vuelo, le enseñé a volar. Luego llegó a Reynolds y volamos juntos en Reynolds. Me contó muchas cosas privadas. Me acuerdo una que me contó que el padre, una vez él fue a tomar un café con el padre sufrió un accidente, lo atropelló un auto, estaba internado y se quejaba todo el tiempo. Y un día, no sé si la familia lo sabe esto, pero un día, durante la guerra me contó esto, dice que un día llegó y lo encontró a su padre con una paz tremenda. Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y él dijo, porque anoche vino Dios, vino Jesús y me mostró sus llagas y me dijo, ¿te estás quejando por eso? Yo te quiero agradecer muchísimo todo lo que nos estás regalando. Pienso que es muy importante que los jóvenes conozcan lo que se vivió en la Guerra de Malvinas, que conozcan un poquito más acerca de nuestros héroes. Y en algún momento se hizo un pasaje, ¿no?, de lo que pasó en los años 1806, 1807, las invasiones inglesas. Y esto es una opinión muy personal. Lo que nos perjudicó fue la diferencia de tecnología, ¿no? La diferencia de tecnología. Yo creo que no nos perjudicó nada. O sea, creo que se hizo lo que se debía. Se hizo con amor a la patria, se hizo bien y Dios sabe lo que hace. Lo que quieras, Pablo. Te dejo el final para vos, lo que bueno, vos quieras. El final es para mis hermanos argentinos, los civiles, los miembros del glorioso ejército argentino, mis hermanos de la Armada, mis hermanos de la Gendarmería Nacional, mis hermanos de prefectura, mis hermanos soldados. Y cuando digo soldado me aparece una cara en la mente, en el cerebro, que se llama Alvarado. Y digo, qué garra tiene ese soldado, con qué orgullo lo siento hablar cada vez que él habla, ¿no? Porque sabe muy bien para qué fue y por qué peleaba. Y para mi Dios, que nos dio la fuerza para luchar con Dios en el alma y un halcón en el corazón. Yo te quiero contar que hay muchos veteranos de Malvinas que nos están escuchando. No están muy bien la situación y demás, pero tienen el corazón como en Malvinas, como en el año 1982. He tenido la suerte de descubrir a muchos en el Chaco, en Corrientes, en las islas del Paraná, en el medio del campo, donde no está la luz eléctrica. No había en 1982 ni en el 2005. Entonces, a través de una radio a transitores, a pila, nos escuchan cada domingo, a veces poniéndolo al sol las pilas para que duren un poquito más. Y yo quisiera que le hables a ellos, y le hables a tantos argentinos que no tuvieron la suerte de cruzar a las Islas Malvinas, pero que fueron a Malvinas, que fueron con el corazón, con el alma. Y permitime que te cuente esta cosa que me impactó. Cuando hacemos un programa desde Goya, la ciudad de Goya en Corrientes, esa tierra generosa que dio tanto en Malvinas, desde una islita allá en el Paraná, vino en una lancha una familia
la lancha se llamaba La Giaquino, y él era no vidente. Y durante las 3 horas del programa la señora estuvo con un cartel que decía "Las Malvinas son argentinas", parado ahí en el teatro donde hicimos ese programa de radio. Con esto te quiero decir que hay muchos argentinos que son malvineros, que son argentinos de raza. Me gustaría que le hables a todos ellos, porque ellos saben lo que es Pablo Carballo, lo que hizo en Malvinas, lo que hizo antes de Malvinas y lo que hizo después y lo que está haciendo. Lo que hizo con Fioni, con Gabriel, hoy tenemos un museo, lo que está haciendo con los cadetes. Entonces tu palabra vale muchísimo más que la mía. La vida es una pista de prueba para ganar el cielo. Existen en este momento aproximadamente 6.000 millones de personas. Muchas de ellas se creen muy importantes. De los 6.000 millones, dentro de 120 años no queda ni uno. Esto demuestra una cosa, que esta vida no es el fin es la otra vida. También hay mucho que agradecer. Hay que agradecer los pájaros, hay que agradecer el césped fresquito, hay que agradecer el agua, hay que agradecer la comida, hay que agradecer la vida. Entonces no tenemos derecho nosotros, aunque hayamos sufrido mucho, a ver solo lo negativo. Tenemos que poner todas las cosas en la balanza, y el hecho de estar vivo ya es un tremendo milagro y un tremendo regalo de Dios. Entonces, aunque nos enseñen que tenemos que tener vergüenza, tengamos orgullo. Aunque nos enseñen que no existe esperanza, tomémonos de la mano de la Virgen María, que nos va a llevar a Dios. Aunque nos digan que hay que olvidar, recordemos. Si no, reneguemos de San Martín, reneguemos de Belgrano, reneguemos de Madriano Necochea, de Maipú, de Chacabuco, de San Lorenzo, y digamos nos rendimos. Háganse cargo de esta patria. Y si no, empecemos a creer. Quien cree en Dios no puede estar triste, porque Dios es alegría. Justamente cuando empecé este programa pienso que se puede terminar con alguien, porque aquí estoy sentado con Jorge y con Leticia, y Leticia quiere decir alegría, y creo que con esa palabra alegría, yo despediría este programa. Tengan alegría de ser argentinos, alegría de amar a Dios, alegría de la Virgen, alegría de estar vivos, aunque tengan un cáncer, aunque tengan una enfermedad terrible, pase lo que pase, estar vivo ya es un milagro y un regalo de Dios. Pablo, muchísimas gracias por este regalo. Ojalá algún día se vuelva a repetir. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta el próximo domingo.